Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos de nuevo con otra hermosa reflexión, a mí que me encantan tanto, porque a veces nos ayuda a superar momentos que estamos viviendo o hacer una comparación así que nos motiva a seguir adelante. Así que esta se llama El gusano y el escarabajo. Había una vez un gusano y un escarabajo que eran amigos y pasaban charlando horas y horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy limitado en movilidad, tenía una visibilidad muy restringida y era muy tranquilo comparado con los de su especie. El gusano estaba muy consciente de que su amigo venía de otro ambiente, comía cosas que le parecían desagradables y era muy acelerado para su estándar de vida. Tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó la amistad hacia el gusano. ¿Cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro del gusano? A lo que él respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos, a lo que ella continuaba diciendo que por qué seguía entonces siendo amigo de un insecto que no le regresaba los saludos efusivos que el escarabajo hacía desde lejos. Esto era entendido por él, ya que sabía de su limitada visión. Muchas veces ni siquiera sabía que alguien lo había saludado y cuando se daba cuenta no distinguía si se trataba de él para contestar el saludo. Sin embargo, calló para no discutir. Fueron muchas las respuestas que en el escarabajo buscaron para cuestionar la amistad con el gusano, que al final este decidió poner a prueba la amistad alejándose un tiempo para esperar que el gusano lo buscara. Pasó el tiempo y la noticia llegó. El gusano estaba muriendo, pues su organismo lo traicionaba por tanto esfuerzo. Cada día emprendía el camino para llegar hasta su amigo y la noche lo obligaba a retornar hasta su lugar de origen. El escarabajo decidió ir a ver sin preguntar a su compañera qué opinaba. En el camino, varios insectos le contaron las peripecias del gusano por saber qué le había pasado a su amigo. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir donde él se encontraba, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol en que yacía el gusano esperando pasar a mejor vida. Al verlo acercarse con las últimas fuerzas que la vida le daba, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado. El escarabajo, avergonzado de sí mismo por haber confiado su amistad en otros oídos que no eran los suyos, había perdido muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era su amigo, a quien respetaba y quería, no tanto por la especie a la que pertenecía, sino por lo que le ofreció su amistad. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. También entendió que el tiempo no delimita las amistades, tampoco las razas o las limitantes propias ni las ajenas. Lo que más le impactó fue que el tiempo y la distancia no destruyeron una amistad, son las dudas y nuestros temores los que más nos afectan. Cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, alegrías e ilusiones compartidas en el capullo de la confianza se van con él. El escarabajo murió después de un tiempo. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal le aconsejó, pues fue decisión propia el poner en manos extrañas su amistad solo para verla escurrirse como agua entre los dedos. Si tienes un amigo, no pongas en tela de duda lo que es, pues sembrando dudas cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues estarás poniendo en una vasija rota tu confianza. Me encantó esta reflexión, la siento muy acertada, espero que a ti también te haya gustado y que la hayas disfrutado tanto como yo compartirla contigo. De momento sería todo y te veo en el próximo video. Bye.